Bienvenidos de nuevo al curso de CAD electrónico. Este tutorial trata sobre el diseño de una placa de circuito impreso de una fuente de alimentación con el ORCAD Layout. Debido a lo extenso de este procedimiento, este tutorial se dividirá en varias partes. Antes de comenzar el diseño de la placa de circuito impreso de la fuente de alimentación, hay que imprimir este esquema desde el ORCAD Capture, ya que lo vamos a utilizar para colocar los componentes en la hoja de trabajo dentro del ORCAD Layout. Aquí a la derecha tendríamos la hoja impresa y aquí a la izquierda la ventana del ORCAD Layout. La metodología para diseñar la PCB consistirá en apoyarnos en el esquema de aquí de la derecha e ir colocando los componentes de izquierda a derecha. Existen varios métodos para diseñar PCBs, pero uno de los más eficaces empieza por colocar aquellos componentes que son más voluminosos y que prácticamente van a determinar el tamaño de la placa. El primer componente, por tanto, que colocaremos será el transformador, después el fusible, conector de entrada y después seguiremos hacia la derecha hasta el conector de salida. Por lo tanto, nuestro primer paso consistirá en colocar los componentes. Una vez abierta la ventana de inicio del ORCAD Layout, escogemos el segundo icono y nos tenemos que localizar precisamente en el último proyecto con el que estuvimos trabajando, el cual se explicó en el tutorial anterior. Aquí escogemos fuente estabilizada, abrir, y automáticamente ya entramos en la ventana de trabajo con todos los componentes cargados. Antes de comenzar con la colocación de los componentes, hay que describir más cosas del entorno. Primeramente, debajo de la barra de título, esta que está en azul, tenemos los menús, que inicialmente no los vamos a utilizar, sino que vamos a trabajar con la barra horizontal de iconos. El más importante de ellos es el que pone Component Tool, que nos va a servir para colocar los componentes. Dos iconos más a la derecha tenemos Obstacle Tool, que utilizaremos para definir el contorno de la PCB. Bien, justamente debajo tenemos las coordenadas X y de posicionamiento de los componentes. Y a la derecha, donde pone G, tenemos lo que sería la rejilla de posicionado, en este caso 1,27 milímetros. Otra de las cosas que tenemos que saber es que aquí en la ventana principal de trabajo nos aparece un rectángulo de puntos. La ventana que se utiliza para comprobar si estamos cometiendo algún error en el momento tanto de colocar componentes como de trazar las pistas, etc. Esta es una opción que yo en un principio aconsejo dejar activada para evitar errores después a la hora de fabricar la PCB. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el esquema y el primer componente que vamos a cargar, lo vamos a cargar hacia la derecha, vamos a desplazarnos un poquito con los cursores y vamos a quitar la vista de los componentes. Es mucho más cómodo concentrarnos siempre en colocar los componentes y no en buscarlos. Una vez que nos hemos desplazado hacia la derecha, el primer componente, el transformador, lo vemos aquí a la izquierda, ya lo podemos coger directamente. Y lo colocamos aquí. Para girarlo, en el teclado pulsamos R. Vuelvo a repetir, este rectángulo no representa lo que sería el contorno de la PCB, simplemente es una ventana de análisis de errores. El siguiente componente es el fusible, que lo tenemos aquí arriba, ya lo podemos colocar. Si yo, por ejemplo, ahora, sin querer, colocase demasiado cerca el fusible del transformador, como estoy haciendo ahora, y pulso el botón izquierdo, automáticamente me ha aparecido una ventana que me viene a decir que eso no se puede hacer. Unable to verify clear DRC, lo que significa es que estoy cometiendo un error y no me deja. Como se puede observar, no me deja colocar este componente al lado del transformador. Esto es debido a que esta ventana es demasiado pequeña y para poderlo colocar tiene que estar exactamente dentro de la ventana. Si queda aquí la parte superior o la parte inferior, es decir, si una parte del cuerpo del componente queda fuera de ese rectángulo, me va a dar un error. Lo puedo colocar en esta posición, pero hay que fijarse que si lo coloco en esta posición, aquí el cable amarillo lo voy a colocar, lo voy a explicar aquí, el terminal 2 que lo acabo de señalar y el terminal 1 del transformador
están muy alejados. Lo que hay que hacer es siempre procurar que las distancias entre los pads que están unidos sea lo más corta posible. Entonces giro el componente y lo pongo aquí. Otra de las cosas que puedo hacer es quitar lo que sería el nombre de las footprints. Aquí aparece Trafo Crovisa, aquí también, para facilitar el diseño. ¿Eso cómo se hace? Me puedo ir aquí a Text Tool, a este icono, pulso sobre el tema del texto y así sé que está en esta capa, en la capa 19. Ahora lo que hay que hacer en el teclado extendido es pulsar la tecla menos y automáticamente desaparecen, no se han borrado, simplemente no se hacen visibles los textos de las footprints. Así me resulta mucho más fácil ver cómo colocar los componentes. Bien, vuelvo aquí a la herramienta de Component Tools. Si, por ejemplo, pego demasiado fusible al transformador, ya me da un error. Si me lo deja colocar ahí, perfecto. El siguiente es este conector. También lo voy girando, R. Ahí me deja colocarlo, con lo cual, perfecto. Pero no lo voy a colocar ahí arriba. Hay que tener en cuenta que cuando se diseña una PCB hay que dejar espacio para los tornillos. Esta placa después hay que sujetarla. Ya podemos ver aquí más o menos el perfil. La parte superior y aquí el borde, aquí en la parte inferior el otro borde, y más o menos este sería el perfil de la PCB. Aquí iría un tornillo en esta zona y otro tornillo en esta zona. Bien, ahora vamos hacia la derecha. Una vez que me haya desplazado con la barra de desplazamiento horizontal, pues puedo seguir colocando los componentes. Otra de las cosas que puedo hacer es aumentar esta ventana de colocación de componentes. ¿Cómo se hace? Variando lo que sería la rejilla de trazado. Mientras no vayamos a diseñar el trazado entre los componentes, el diseño de las pistas, podemos aumentarla. En el teclado, Control G. Y aquí, donde pone Routing Grid, en lugar de ser 1/10 de pulgada, le ponemos 0,5. Este texto lo puedo copiar, Control Copy, que es el que tengo que volver a colocar cuando vaya a empezar a trazar las pistas. Ok, y así ya tengo espacio más que suficiente. Bien, si volvemos al esquema eléctrico, vemos que el siguiente componente será el puente rectificador y condensador de filtro C2, regulador de tensión. Lo que tenemos que quedarnos siempre son con las referencias. Ahora sería D1, en este caso para el puente rectificador. Entonces ahora, como no lo tenemos aquí a la vista, es muy fácil cogerlo. Pulsamos el botón derecho del ratón, Select Any, y aquí arriba D1. Ok, aquí lo tenemos. Lo vamos colocando aquí a la derecha y ahora vamos con el teclado girando, R, de rotate. ¿Cómo hay que colocarlo? No lo podemos acercar tampoco mucho al transformador. Aquí hay una cosa que he hecho mal. Nunca se puede pegar tanto un fusible a un transformador por una razón muy sencilla. Tanto los transformadores como los semiconductores, sobre todo los de potencia, se van a calentar. Bien, entonces los separamos un poco. Y ahora el puente rectificador, pues igual, no lo podemos pegar al transformador, no solamente porque el transformador se pueda calentar un poco, sino que también el puente se puede calentar. Lo dejamos a esa distancia. Otra de las cosas que podemos hacer, hay que fijarse que estas líneas amarillas no son pistas, sino que nos indican cómo están los componentes, los terminales de los componentes conectados entre sí. Bien, el siguiente componente, el condensador de filtro, C1, botón derecho, Select Any, C1, arriba, donde pone Red T. Este tutorial dura más de 10 minutos, lo máximo que permite YouTube. Para verlo completo hay que dirigirse a la página web de FutureWorks.